Buenos días a todos, bienvenidos a las pláticas. Vamos a dar continuidad a este proyecto que tenemos de charlas y de pláticas, de comentarios acerca de varios temas. Hoy vamos a proseguir con el tema de América Latina y titulamos la charla El pensamiento latinoamericano. Pero nos vamos un poco a basar en este libro. Y aunque este libro es de un filósofo europeo, pero el título del libro tiene que ver con los pensadores reaccionarios. Entonces, basándonos en este libro y un poco también haciendo comentarios sobre el pensamiento latinoamericano, los pensadores de América Latina. Entonces iniciamos con el maestro Willebald. Sí, muchas gracias, como siempre, bienvenidos a esta transmisión. Pues sí, hay que tocar este tema hoy junto con todos ustedes y compartir algunas de nuestras ideas. En lo que se refiere al pensamiento latinoamericano y específicamente revolucionario, yo establecería una línea fronteriza, una línea que incluso se puede correr de acuerdo a los criterios que sean necesarios utilizar. En este caso me referiría yo al concepto de intelectual orgánico, creado por Antonio Gramsci, que en su crítica, desde el punto de vista marxista, a Gramsci por algo se le denominó el Marx italiano. Bueno, a partir de la categoría de intelectual orgánico, Gramsci define y separa dos tipos de intelectuales. Aquellos pensadores, aquellos creadores, escritores, filósofos y un sinnúmero de intelectuales, digamos, al servicio del poder establecido, estatuido por el Estado, por la burguesía, es decir, por los ricos del mundo, la clase explotadora propiamente dicha, y del otro lado establece otro tipo de intelectuales orgánicos que están al servicio directamente con sus pensamientos, sus obras, sus reflexiones teóricas al lado de los oprimidos, de los explotados, es decir, propiamente de las clases obreras y otro tipo de personas que en el mundo han sido históricamente explotadas por el Estado creado por la burguesía y creado también por los propios, digamos, poderes financieros, aquellos que sustentan a ultranza la defensa de la propiedad privada como un derecho, por ejemplo, sagrado, como lo hacen los Estados Unidos. Pero valga el comentario o la introducción para señalar que nosotros tenemos muy claro como comentaristas culturales, porque hemos leído, hemos consultado muchos libros. Este es el caso, por ejemplo, de Cioran, Émile Cioran, un filósofo rumano muy importante del siglo XX, calificado como nihilista, ¿verdad? Pesimista, que sin embargo hizo un libro histórico muy importante que se llama precisamente Los escritores reaccionarios, los escritores conservadores. Y valga la redundancia, el hecho de que haya intelectuales serviles al servicio del poder no quiere decir que estos intelectuales reaccionarios, por ejemplo el caso de Joseph de Maistre, otro gran francés, muy conservador, muy reaccionario, que Cioran no reconozca a todos ellos como personas muy preparadas, como intelectuales que han tomado una postura, una posición, pues en contra de las causas sociales, en contra de la democracia en el mundo. O sea, no son cualquier cosa los escritores reaccionarios. Nosotros los separamos de los escritores revolucionarios. O sea, nosotros sí hacemos, digamos, un filtro categórico, porque no ignoramos que, por ejemplo, en el caso ya centrándonos en el pensamiento latinoamericano,
Han existido grandes pensadores, grandes luchadores, por ejemplo, en el Perú como Carlos Mariátegui y sus famosas tesis revolucionarias inspiradas en el marxismo. El mismo José María Arguedas, antropólogo muy connotado, reconocido, que escribió cerca de 40 libros de tipo antropológico, etnográfico, musical, gastronómico, muy general sobre las comunidades indígenas andinas, sobre la quechua y la aymara, y además que como Mariátegui fue de inspiración marxista y siempre ofrecieron una resistencia y una lucha al lado de todas estas clases que vinieron a saquear, a esclavizar los conquistadores españoles. No desconocemos, digamos, el caso de la obra de Bonfil Batalla, Su México Profundo, que habla del mundo indígena mexicano, y quien incluso por defender a los indígenas, por la derecha conservadora en México, fue atacado de fascista, que era una tesis fascista, milenarista, de fin de siglo, y que era hasta un tanto mesiánica, hablar de la redención o los derechos de los pueblos indígenas. El otro, aunque extranjero, pero también formado en México, pues fue Bolívar Echeverría, también de formación marxista. O sea, nosotros sabemos quiénes son los que han actuado, y bueno, no se olvide que el reciente caso totalmente, digamos, polémico, controversial, de Mario Vargas Llosa, cuyo maestro fue precisamente José María Arguedas, fue su ídolo, incluso su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua Española con sede en Perú, fue con un discurso, un ensayo muy largo, muy meticuloso, muy profundo, de respeto y admiración, cuando todavía seguía las ideas él de José María Arguedas. O sea, también Vargas Llosa en un principio fue revolucionario, fue proindigenista, igual que Arguedas. Terminó con el tiempo cayendo de brazos, en los brazos de la monarquía española, que lo premió, lo reconoció y lo catapultó como lo que era, como un intelectual conservador, un intelectual orgánico al servicio de la hispanidad imperial. Esto causó un revuelo, surgieron defensores como detractores, pero la verdad es cierto que Vargas Llosa terminó traicionando al pueblo del Perú y de los pueblos indígenas. Incluso escribió un libro que, si no mal recuerdo, está precisamente publicado en el siglo XXI o en el Fondo de Cultura Económica, ahorita no me acuerdo la editorial, publicado, donde él se va en contra de las culturas indígenas. Entonces, nosotros no nos confundimos, no estamos de alguna manera expresando simpatía por aquellos intelectuales, repito, orgánicos, que están al servicio del poder y que son de derecha o ultraderecha, o sea, que son defensores del statu quo, y otros que han luchado, por ejemplo, del pensamiento de Marx y de Engels, que fueron anticolonialistas. Sus obras hablan ya de anticolonialismo, o sea, ya Engels, en El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, habla ya de las comunidades rurales de varias partes del mundo y de las democracias que ya él revisa desde la época griega, romana, francesa, hasta llegar a las comunidades, al estudio de la democracia en otros países de Europa. Así que nosotros sí tenemos muy claramente cuál es la línea que separa. Y este es el comentario que tenemos que hacer, y si vale la aclaración para muchos que están confundidos, desgraciadamente porque están desinformados, pues de que nosotros no estamos simplemente al lado del poder, no estamos al lado del poder. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que toda discusión, todo debate suele ser controversial, pero que hay que argumentar con mucha claridad y con mucha contundencia y con más argumentos, más sólidos de lo que alguien luego suele ofrecer en este tipo de
intercambio de ideas, por poner en términos coloquiales y pacíficos, respetuosos, las ideas ajenas y las ideas contrarias a las nuestras. Nuestro. Yo pensaba que el pensamiento, los pensadores reaccionarios de América Latina son hombres que por circunstancias familiares, biográficas, empezaron una vida de lucha, de pensamiento reaccionario, y que si es como que después se vuelve como un estado natural para ellos, ¿no? O sea, ser reaccionarios es como provocadores, ¿no? O provocar. Yo también pienso que hay una ligación muy cercana a lo que es estar apegado a la verdad. O sea, los pensadores reaccionarios tienen una elocuencia, o sea, que hace que sus palabras no se olviden, ¿no? O sea, que hacen que su discurso, como está apegado a la verdad y a la justicia, permanezca, ¿no? Entonces, una característica de ellos es la elocuencia que pueden tener algunos en su pensamiento, en sus libros, en sus escritos, que hacen que no se olviden fácilmente los pueblos de ellos, ¿no? Porque no es... Sí, bueno, además hay que tomar muy en cuenta los núcleos, digamos, formativos, en donde se formaron los intelectuales de derecha, reaccionarios, conservadores. Bueno, pues también han estado en universidades del primer mundo, antiguas, desde la primera que fue fundada, la primera universidad en Europa y en el mundo entero, fue la fundada en Bolonia, Italia. Bueno, con esto lo que quiero señalar es que tienen una trayectoria también de estudio, de reflexión. Por eso es que sus posturas luego también son difíciles, no tan solo de combatir, sino de desmantelar, de construir, ¿no? Porque es el pensamiento dominante, es el pensamiento colonizador, ese pensamiento que sigue prevaleciendo hoy. Hoy hay mucho poder reaccionario o pensadores, escritores, que están pululando con cargas de odio y resentimiento en las redes sociales. En lugar de analizar y argumentar, claro, en base al estudio de la historia universal o de la política o de la misma historia del poder, de la misma historia de la ideología, del mismo estudio, sobre todo, de la economía capitalista actual, pues esto tiene que darse como la parte contraria a un pensamiento revolucionario. Y el pensamiento revolucionario, pues hay tantitos ejemplos, por ejemplo, Tetónio dos Santos, Paulo Freire, en Brasil, que hablan de la liberación del individuo. O sea, las tesis fundamentales que hay en El Capital, por ejemplo, de Marx y en el Manifiesto Comunista que escribió junto a Lalimón con Engels, hablan de el objetivo principal de político que ellos pretenden alcanzar es la libertad individual. Claro, la libertad colectiva también, en base a que algún día la clase obrera, una vez que obtenga la conciencia de clase, pueda hacerse el dueño, el propietario de los medios de producción que son los que los explotan. Entonces, desde esta perspectiva o desde este pensamiento, claro que todo mundo se va, estigmatiza, insulta a Marx y a Engels, al pensamiento marxista, porque hay muchos intereses creados más ahora a nivel global por parte, digamos, del imperialismo norteamericano, anglosajón, que tienen su propia política expansionista. Y entonces ante eso, mucho sirve el método marxista
que muchos, incluso devotos comunistas, los bolcheviques, que se convirtieron el pensamiento marxista en un dogma autoritario, también explotador, que fue creado en parte por Lenin, seguido por Stalin. O sea, también en ese sentido hay que revisar eso, no hay que irse así de lleno con la lectura, que tiene que ser muy detallada, muy profunda, muy, digamos, muy calculada, muy reflexiva. Si no, no se va a llegar a entender jamás el pensamiento revolucionario de esta gente, junto con el otro pensamiento muy rico, quizás superior al comunismo y al socialismo, aunque forma parte de ese tronco, es el anarquismo. Que el anarquismo está por la abolición total de los poderes de la iglesia, de la empresa y del Estado, del ejército, de la burocracia. Entonces ese pensamiento libertario todavía está dando sus luchas, todavía resuena muy fuerte, más que nunca hoy es vigente el pensamiento marxista y el pensamiento anarquista, porque las condiciones de explotación detectadas por Bakunin, Proudhon, Marx y Engels en el 19 siguen prevaleciendo. Entonces, ¿cuál es el papel del intelectual en México, en América Latina y en el mundo europeo o asiático? También hay grandes pensadores como Frantz Fanon, nacido en la isla de Martinica, otros en África, y bueno, que todos han estado luchando toda su vida, como en México han estado luchando, no necesariamente dentro de un partido. Los partidos se han convertido en otros fósiles y en otros reductos del poder orgánico estatal. Entonces hay que distinguir, no hay que ser fanático ideológico ni político, hay que ser como estos hombres conscientes, hombres maduros, que luchan por la libertad del individuo y luego están por su partido y por sus elecciones y todo ese rollo. Esa es otra dinámica, muy criticable, muy cuestionable, y también tenemos argumentos para comentarlo. Los pensadores reaccionarios también guardan en ellos un tinte profético en el sentido de la demanda, del reclamo, de la denuncia. O sea, pues es un elemento que guarda en aquellos pensadores reaccionarios que se vuelven un poco pequeños profetas, porque por su misma trabajo de denuncia y de demanda, ¿no? Entonces, esa es otra característica de ellos, y que pues todas las obras que han escrito estos pensadores, yo creo que están en un espacio aparte de la literatura y de la escritura, porque son por eso elemento que menciono, ¿no? Como el profético. Habría que volver a leer a Eduardo Galeano, a Frantz Fanon, a Mariátegui, a todos, a Paulo Freire, a todos esos pensadores que han tratado de quitar el velo de las realidades que hay en América Latina, ¿no? Y del mundo. Sí, fíjate que ahorita, escuchándote, se me vino a la cabeza, bueno, recordé de pronto casos, yo diría heroicos, sublimes, el caso de una o dos mujeres, el caso de Rosa Luxemburgo, esta marxista de origen polaco, de sangre judía, que siempre estuvo combatiendo en Alemania, en Rusia, estuvo combatiendo a todo el mundo, a todos aquellos que de alguna manera deformaban y traicionaban las ideas de Marx. Ella fue una de las defensoras más lúcidas y más persistentes. Criticó a comunistas, socialistas, socialdemócratas, anarquistas, incluso aquellos que hacían actos temerarios, atentados, por ejemplo, que ella veía como ociosos o más bien estériles, suicidas, y criticaba a los anarquistas, con los cuales tenía también muchas simpatías, pero no por tomar ese tipo de medidas desesperadas de matar a un zar o a un alto dignatario.
¿Cómo fue asesinada? ¿Cómo fue reprimida? Digo, fue asesinada. Unos protonazis, bueno, ella se echó de enemigos a todos, a socialistas, a comunistas, a anarquistas, a nazis, a socialdemócratas. Se los echó encima de enemigos, de tal modo que la mataron de manera muy cruel, muy vil. La torturaron, la golpearon, le dieron 2 culatazos en la cabeza que le destrozaron prácticamente el cerebro. La subieron a un carro y antes de irla a tirar a un río, parte creo que desembocaba a un mar, pues sí, a una parte marítima, le metieron todavía 2 balazos en la sien, de manera, o sea, rematándola, 2 balazos terribles, y luego la tiraron al agua. Se desapareció 3 meses. Apareció su cadáver 3 meses después de una búsqueda afanosa, pues todo el cadáver pútrido. La reconocieron por sus pulseras, su collar. Así murió esta valiente y aguerrida marxista. Esa es una intelectual orgánica, revolucionaria, de verdad, de carne y hueso, que además escribió una obra completa, muy lúcida, pues repito, en contra de todo aquel que se desviaba de la búsqueda de la libertad, de la justicia y de la igualdad del proletariado europeo. ¿Qué pasó el caso de Albert Camus, que fue también anarquista? Bueno, también entre la CIA, la policía francesa, lo sabotearon su carro y de esa forma lo asesinaron. Fue un defensor y un gran filósofo de origen anarquista y también discutía contra los marxistas y terminó la derecha, el poder político, también preparando este sabotaje que le costó desgraciadamente la vida. Fue premio Nobel de Literatura. Hay que revisar su obra filosófica, novelística, que es inmensa, para entender el pensamiento, la entrega y yo diría la mística practicada por él. La otra, la marxista iniciana Emma Goldman, la primera anarquista norteamericana, que escribió un libro sobre el anarquismo de Nietzsche, exilada en Francia. Ella es la creadora de una concepción muy diferente a la que hemos tenido de Nietzsche, porque lo han tenido como aristócrata, como reaccionario, etc. Pero ella demuestra que Nietzsche, sus orígenes fue anarquista. Y bueno, Emma Goldman también estuvo en la cárcel, también fue golpeada, fue torturada, pero siempre estuvo encabezando, como Rosa Luxemburgo, como grandes oradoras, las luchas obreras y feministas o femeninas de sus hermanas de clase. También toda su vida sufrió por parte del poder imperialista, acosos, cárcel y golpes y hambres, pero también escribió varios libros, y entre ellos la biografía que escribió como anarquista Nietzsche. Entonces yo quiero que comparados con estos personajes que arriesgaron su vida totalmente, sin dudar jamás que tenían la obligación ética, la solidaridad de poder ofrecer sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, sus textos y sus reflexiones con los desamparados. Decía Camus, Albert Camus, el intelectual está obligado a ponerse del lado de aquellos que no poseen nada. Es una frase muy similar, no sé por qué, pero es una frase muy similar a la de Arguedas y a la de otros pensadores que también dijeron las mismas palabras. El intelectual tiene la obligación moral de estar siempre. Creo que fue Arguedas quien también escribió igual. Hay que estar del lado siempre de los que no tienen nada. Uno de ellos también fue Franz Kafka, que un tiempo también fue anarquista y también amigo de anarquistas. Esos son los intelectuales orgánicos de verdad, no los que nos inventan en México, se inventan muchos intelectuales que viven en el confort, llenos de prestigio, de dinero, en las redes sociales o en las grandes universidades. Esos no son, esos son falsos. Y son falsos escritores también, porque escriben
simplemente para mantener la esclavitud del mexicano y del hombre universal. Pues muchos, mucha, a veces se considera pues, que los pensadores reaccionarios tienden a la exageración, ¿no? O sea, están llenos de excesos en cuanto a sus denuncias y a su tratar de hacer justicia. Entonces la otra parte, que es la parte, en este caso, política, y no está de acuerdo con el pensamiento reaccionario, los tacha de exagerados, ¿no? Y hasta les puede armar una imagen, o sea, de ridiculizarlos, ¿no? Entonces, así se ha visto. Pero como dicen los, algunos versículos de la Biblia, que pues al final el bien triunfará, ¿no? O sea, la verdad se puede hacer un lado, la verdad se puede un poco arrimarla a un lado, pero permanece, ¿no? Y después retorna esa verdad que trae consigo la justicia y el triunfo, ¿no? Entonces es la otra parte. Sí, la misma dinámica histórica nos ofrece, pues repito, ejemplos palpables o hechos totalmente significativos, ¿no? Y bueno, ahora que la hispanidad imperial se ha echado a cuestas la tarea, pues tremendamente aplastante en contra de México y de los pueblos originarios, tratando de restituir esa idea colonial de la gran hispanidad imperial por todos los modos y por todos los medios del mundo, bueno, pues resalta quien se comporta, reacciona de manera contradictoria, yo diría que hasta cómplice con la monarquía española. Y de eso nosotros, o sea, nosotros no somos creadores de los fenómenos, los hechos históricos, me refiero a nosotros dos, no, ahí están los hechos. Y muchas veces los hechos mismos contradicen a quien ha sostenido toda su vida lo contrario, pero que cuando llega al poder se vuelve totalmente incongruente, totalmente inconsistente en sus ideas, en sus proclamas, en sus propuestas. Entonces, surgen de ahí las polémicas, los debates, repito, las discusiones, que son bienvenidas. Podemos intercambiar ideas de manera civilizada, pero no asegurar que de alguna manera nosotros no tenemos conocimientos o información, porque no es por presunción, simplemente es por carácter informativo. Si no, no estaríamos sentados aquí enfrente de todos ustedes con mucho respeto y con mucho agradecimiento por su compañía, si no supiéramos de lo que vamos a hablar. Nosotros no somos ni reaccionarios, ni viscerales, ni antifeministas, ni antisemitas, no, nada de eso. Nosotros somos dos modestos ciudadanos tlaxcaltecas que no dependemos más que de nuestra propia independencia, de nuestra propia autonomía. No dependemos absolutamente de nadie, por fortuna, porque hemos valorado que la libertad para expresar nuestras opiniones es lo más importante, pésele a quien le pese. Voy a pasar a leer un fragmento de este libro que al principio les comentamos. Estamos tomando unas ideas para desarrollar el tema. Entonces, voy a pasar a la lectura en este libro que dice en la página 15. Dice, entre comillas, dice, nada se encuentra en el lugar que debiera. Cantinela de los destierros a la vez que punto de partida de la reflexión filosófica. El espíritu se despierta en contacto con el desorden y la injusticia. Lo que se encuentra en su lugar, lo natural, deja al espíritu indiferente, lo adormece, mientras que la frustración y la privación le convienen y estimulan. Un pensador se enriquece con todo,
lo que pierde, con todo aquello que le usurpan. Qué ventaja quedarse sin patria. De hecho, todo exiliado es un pensador involuntario, un visionario de circunstancias, indeciso entre la espera y el miedo, al acecho de acontecimientos que aguarda o teme. Si tiene genio, se eleva como maestre por encima de ellos y los interpreta. La condición primera de una revolución decretada por la providencia, que nada de cuanto hubiese podido prevenirla existe y que fracasan todos los intentos de quienes tratan de impedirla. Pero nunca el orden es más visible, nunca la providencia más palpable que cuando la acción superior sustituye a la del hombre y se ejerce sola. Eso es lo que vemos en este momento. Sí, pues muy importante para, digamos, de alguna manera ratificar nuestras opiniones personales, que, pues repito, pueden ser también equivocadas. Si ustedes nos corrigen y nos indican cuál es el camino correcto, pues se los vamos a agradecer. Desde luego no estamos peleados con la opinión contraria, sobre todo si esta nos advierte de nuestros errores. Sin embargo, bueno, pues repito, no hay que caer en los extremos ideológicos ni las defensas a ultranza que se hacen de ciertos personajes políticos en México. Digo, porque todo mundo, repito, tiene sus defensores y tiene sus simpatizantes, y esa dialéctica del discurso político que choca o lo absorbe correctamente la opinión pública, ¿quién lo va a poder evitar? ¿Nosotros dos desde aquí? No. Simplemente, repito, estamos aireando nuestras lecturas y compartiendo también las mismas. Martin Heidegger, que ha sido calificado como el filósofo más importante del siglo XX, que tiene infinidad de estudiosos, bueno, él escribió también un libro muy macizo, muy sólido, solvente sobre Nietzsche, así se llama Nietzsche, fue su admirador y su seguidor. Fue acusado, porque de hecho lo fue, de ser pronazi, nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque se afilió a las ideas nazis de Hitler, del hitlerismo. Entonces, bueno, pues eso mancha su obra. Es una gran obra filosófica que nadie ha podido casi superar y muchas veces entender correctamente. Desde una lectura crítica y desde una lectura muy paciente, porque son más de 500, 600 páginas el libro, por ejemplo, sobre Nietzsche, o El tiempo y el ser, que es otra obra universal y muy importante, fundamental en el pensamiento contemporáneo. Sin embargo, cayó seducido por el influjo perverso de Hitler, que lo nombró rector de la Universidad de Friburgo. Ese fetiche, o ese estigma, esa acusación, no se la ha podido quitar de encima. Pero sí, entonces hay que distinguir una cosa. Aunque dicen que se arrepintió, si no mal recuerdo por ahí, de haber cometido ese gravísimo error, que le costó cuando lo despidieron de la Universidad de Friburgo como rector, el consejo universitario, le dio un ataque al corazón. Cayó ahí fulminado por un ataque al corazón que no lo mató, pero sí lo llevó al retiro al ser despedido y al enfermarse. Bueno, así pagó las consecuencias de su pronazismo. Pero otra cosa es la obra. Hay que distinguir, hay que separar, porque podemos acusar, sí, si nos erigimos en jueces de los demás, de carácter moral, ay, pues es que Heidegger, güey, un maldito nazi. Hay muchos libros escritos en contra de él, pero hay otros que no se van por el lado de su decisión política equivocada, sino se van a sus obras filosóficas, que son muy importantes. Tiene un libro muy clave que yo les recomendaría si algún día lo quieren leer, que se llama Cómo pensar, que es lo que pocos hacen los intelectuales en el mundo de la derecha. Cómo pensar. Es un libro de una filosofía profunda que nos enseña cuál es el poder cognitivo de la mente crítica, así como nos los enseña Jacobo Grinsberg, que fue un científico chamán y que también pocos han podido superar y que también escribió 40 libros,
sobre la libertad política del individuo a través del chamanismo y los estudios antropológicos de la cultura maya. Ahí hay una fuente, un yacimiento de revelaciones místicas, religiosas, cósmicas, de la libertad del hombre, sobre todo a partir de la figura de Cuauhtémoc. Yo quiero que alguien me diga en México, intelectuales, quiénes han estudiado a Greenberg, y quienes han desarrollado sus teorías de la meditación, de la reflexión, de la energía cósmica, de la fuerza de los vientos y de los aparatos electromagnéticos de telepatía. Acuérdense que hace 30, 40 años lo secuestró la CIA y lo desapareció. No aparece por ningún lado, o ya no apareció. Mejor apareció en una serie de Netflix que le dedicó un documental muy interesante, muy valioso, que también se los recomiendo mucho. Y el otro fue el gran escritor francés, considerado también novelista fabuloso, Céline, uno de los grandes creadores universales de la literatura. ¿Qué pasa con Céline? También fue pronazi, también se dejó llevar, igual que Jonger, igual que Cioran. Cioran en sus juventudes formó parte del nazismo en su país, en Rumania, junto con un gran antropólogo universal que se llamó Mircea Eliade. Los dos de jóvenes militaron en las juventudes nazis en Rumania. Entonces, pero hay que distinguir. No hay que irse nada más a descalificar sin argumentos, porque por lo menos hasta para descalificar necesitamos argumentos. Porque nosotros no aceptamos ni vivimos ni del elogio ni del halago de nadie, que eso quede claro. Vivimos de la discusión e intercambio de ideas, pero con argumentos sólidos y de manera respetable, repito, porque luego yo ya fui cuestionado, imagínense, por tratar de escribir una carta a favor de las madres palestinas. Ayer me llovieron las críticas diciéndome que yo era terrorista, que yo era defensor de Hamás. Yo nunca he opinado a favor de Hamás, que me queda claro que es un grupo terrorista, pero sin embargo es un grupo que está patrocinado por los sionistas judíos, los financieros, los más ricos, de una corriente que se llama sionismo. Es una doctrina política, es una corriente ideológica que está pagada por los hombres más ricos del planeta, por estos judíos. Bueno, pues ellos debieron de haber pagado a estas personas para atacarme y cuestionarme, cuando no saben ni quién soy, que no soy más que un modesto ciudadano tlaxcalteca de origen indígena 100%, y ya me atacaron de terrorista, nada más por pretender escribir en solidaridad una carta literaria a las mujeres palestinas que no pude escribir por muchas razones. Ya me atacaron. Imagínense nada más el odio, pero sobre todo la inducción perversa que están manejando en las redes sociales cuando los puntos de vista de uno son contrarios a otros. No respetan las ideas ajenas. En este mundo estamos viviendo y en este mundo así lo aceptamos nosotros también, el de la crítica mutua. Gracias, maestro. Pues yo creo que vamos a dar por terminada la plática, la charla, y pues no sé si quiere algo más que agregar ya para terminar. No, yo creo que ya fue más que suficiente para no cansar a nuestros, no digo seguidores, porque si tenemos 5 o 10 son muchos, Pepe, pero qué bueno, sí agradecer a las personas un profesor de Oaxaca, que le gustó el programa de ayer, nos felicita, la otra, un pintor de Querétaro, que igual le gustó, le puso que el programa estaba excelente, mandó un mensaje, y un doctor en historia de la UNAM, de origen cubano, que también igual puso el mismo calificativo. Excelente programa, sigan adelante. Y bueno, además 2 o 3 amigos o amigas que tenemos en Tlaxcala. No aspiramos a más, nosotros no somos youtubers, ni mucho menos, ni celebridades, ni influencers, nada que se les parezca. No estamos en esa categoría, lamentablemente. Pero sí queremos agradecer, estos 3 comentarios que coincidieron en su calificativo. No, muchas gracias de todo corazón a estas 3 personas y a otras que son muy pocas, pero que nos escuchan con respeto y con amabilidad.
Muchas gracias por hoy. También un saludo a Alex y Patsy, que también vio el video de ayer y puso que está súper. Entonces, un saludo a todos ellos. Hasta la próxima.